Tengan todas muy buena tarde y todos, porque también veo que por ahí hay todos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bueno, el tema en este momento vamos a reflexionar sobre la fe en medio de la incertidumbre. Cómo Mamá María puede iluminarnos en este tema. Pero le quiero pedir un favor. A ver, ¿quién de ustedes me quiere acompañar en un viaje a Nazaret? ¿Quién se va conmigo? Levante la mano. ¿Nos vamos a Nazaret? ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir a esa pequeña aldeíta de Nazaret. Que cuando han excavado esa aldea, dice que no han encontrado más que vasijas de barro. Una aldea sencilla de gente muy humilde. Y ahí nos vamos a encontrar con una mujer extraordinaria. Y le pedía que viajáramos a Nazaret porque quiero que hagamos algo hoy. Quiero que a Mamá María la veamos como esa mujer, porque nosotros hacemos imágenes de Mamá María, que no estoy en contra, por favor, no me lo malentiendan. Pero a veces por verla a ella vestida con coronas, piedras preciosas, le hemos colocado unos vestidos que incluso están bordados muchas veces con hilo de oro. Hemos transformado a esa mujer en una diosa, y ella no es una diosa. Y cuando nosotros logramos ver la mujer, el ser humano, la bendita entre todas las mujeres, sí, la elegida por Dios, por supuesto, pero es un ser humano, como usted y como yo. Y cuando uno logra ver a esa mujer, es algo extraordinario, porque es una mujer extraordinaria. Por algo tiene un lugar en la iglesia. Y es que a veces tenemos la absurda idea de pensar que Mamá María, Alejandro, ¿me le puedes bajar un poquito, por favor? A veces tenemos la absurda idea de pensar que Mamá María tiene un lugar en la iglesia solo porque es la madre de Jesús. Sí, pero eso es reducirla a ella. Mamá María tiene un lugar de privilegio en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es la mujer que creyó. La mujer que creyó lo que era imposible de creer. Porque nadie había quedado embarazada como quedó Mamá María, y nadie quedará en este mundo. No tenía un referente para que ella dijera, sí, la fulana así le pasó. No. Y ella, sin entender, creyó. Porque le hace una pregunta, mire, y esto es importante también llegarlo a entender. A veces nos da miedo preguntar lo que no entendemos. Hay cosas que no las vamos a comprender, pero hay cosas que sí tienen respuestas y nos da miedo preguntar. Mamá María nos enseña que en la fe uno puede preguntar. ¿Y cómo es que voy a quedar embarazada si yo no he conocido hombre alguno? Es una pregunta muy lógica, ¿verdad? Porque uno sabe cómo vienen los bebés. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y por eso tu hijo será santo, y con razón lo llamarán el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Mamá María entendió? Le voy a contar algo. Hasta el día de hoy no entendemos. No hay una explicación científica que nos diga cómo quedó embarazada ella. Ni siquiera la teología puede dar respuesta a esto. Esto es un asunto de fe. Usted y yo, ¿verdad que no tenemos problema? Nosotros aceptamos y creemos que ella quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay problema. Pero porque nuestra fe es la que actúa. Pero yo quiero sacarla un poquito de esa fe. Imagínense que usted y yo no fuéramos creyentes. ¿Qué diríamos de esto? Cuento de hadas. ¿No le parece? Porque esto es increíble. Esto no le pasa al ser humano. Y ella creyó esto. Por eso ella tiene un lugar importante.
porque es la mujer de fe, es la mujer que se mueve por la fe. Fue la elegida para ser el Hijo de Dios, pero no le pasaron un programa de vida. Día número 1, día número 2, no. Mamá María tuvo que enfrentar la vida como cualquier ser humano y pasó por momentos difíciles, momentos de alegría. Dichosa tú. Y también le dijo el ángel: alégrate llena de gracia, que el Señor está contigo. Y María quedó muy conmovida y se preguntaba qué quería decir ese saludo. Motivo de alegría. Dios se acerca a la criatura, ¿sí? Se acerca a su hija. Motivo de alegría. ¿Se acuerda su encuentro personal con Cristo? Ese motivo de gozo que salimos en las nubes. Espero que esté en las nubes todavía hoy. Ese momento del encuentro, esas alegrías que la vida nos da, porque verdad que hemos tenido alegrías en la vida. Nuestra vida ha tenido alegrías y por eso cada momento hay que disfrutarlo, porque la vida no se trata solo de alegrías, son momentos que nos toca que vivir. Pero también ha habido momentos difíciles, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Momentos duros que nos han hecho temblar, momentos duros que nos quebrantan, que no sabemos hacia dónde tomar, ese momento de incertidumbre que no sé si ir por la derecha o ir por la izquierda, ese momento de incertidumbre donde todo se pone a oscuro, donde no sabemos qué hacer, donde entra la desesperanza, la angustia, el miedo, el dolor. Como familia fuimos amenazados de muerte y tuvimos que salir de nuestra casa como que nosotros éramos los malos de la película, en escondidas, llevando lo poco que se podía, porque la vida de nuestra hija estaba en juego. Son momentos horribles. Nosotros sirviendo al Señor, ¿sí? Y uno cree que a veces ese es el seguro de vida, ¿verdad ustedes? Y yo me acuerdo, mire, yo llegué a experimentar ese miedo de muerte que Jesús experimentó en el Getsemaní, cuando sudó agua y sangre. Recuerdo que cuando sin duda tú y yo lo hemos pasado, esos momentos en el que el corazón se te oprime y hay una tristeza grande en tu corazón, que hasta cuando suspiras te duele, porque estás pasando un momento de tribulación duro y la cabeza te da vueltas y vueltas en lo mismo y no logras salir, te cansas de pensar en lo mismo, pero tú misma o tú mismo vas haciendo incluso más grande el problema, porque lo que no ha pasado tú ya lo estás viendo y no sabes si va a pasar. Mi corazón estaba atribulado y recuerdo que me levanté de madrugada para no despertar a mi esposo, me fui al baño, con la palabra de Dios empezábamos a caminar. Creo que no teníamos pero ni un mes de estar en la comunidad. Porque cuando uno se acerca a Dios, al enemigo no le gusta, ¿verdad? Cuando llegan las pruebas duras. Y me acuerdo que me postré, me tiré al suelo en el baño a llorar, a preguntarle al Señor qué había pasado. Tirada en el suelo, agarré la palabra y le dije: yo no te entiendo. Tú dices que vayamos a la palabra porque ahí hay respuestas, y resulta que yo agarraba la palabra y no entendía nada, no encontraba respuestas. Y ahí tirada en el suelo le pregunté al Señor: ¿qué te pasó? ¿Te descuidaste? ¿Por qué permitiste esto? Esos momentos que tu corazón se desgarra delante de la presencia de Dios, ese momento en que debemos de ser sinceras porque el corazón está herido, un puñal ha atravesado tu corazón
y no sabes cómo salir. Tú estás en medio de una oscuridad y no miras la luz. Y ahí tirada en el suelo le dije, yo no entiendo tu palabra. O a mí me hablas como se le habla a un niño, me dices, aquí está blanco, mira, esto es blanco, y mira, esto es negro, y que yo pueda ver que es blanco y que es negro. ¿Por qué no te entiendo? Mi corazón estaba desbordado delante de Dios. A mí nadie me lo había enseñado, pero era tanta la aflicción. ¿Usted se imagina que le describen cómo le van a asesinar a su hija? ¿Cómo puede sentirse uno? Porque la maldad existe. Y que llegaron a nuestra casa, la amenaza era real. Esos momentos en los que uno siente que la vida se te acaba. Esos momentos en que pierdes la esperanza, que te llenas de miedo, pero que hay un hilito ahí de donde uno se agarra. Una mano que te sostiene y es la mano de Jesús. Y sentí como el Señor me decía, desahógate. Y yo me desahogué. Le dije lo que quise. Le hablé como una hija le habla a su papá, sin miedo, sin temor, sin tapujos. Le dije todo lo que llevaba en mi corazón. El miedo, la angustia, la desesperanza. Hasta llegué a decirle, siento que me fallaste. Porque uno siente que le falló Dios. Porque uno cree que eso no se lo merece. ¿Quiénes somos para no pasar pruebas? Jesús nunca ofreció que no iba a haber sufrimiento en el mundo. En el mundo tendrán tribulación, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Pero sí nos ofreció, y yo voy a estar con ustedes hasta el final. El Dios que nos acompaña. Y Mamá María nos enseña a ser esa mujer de fe, a creer cuando no se puede creer, cuando la esperanza se ha terminado, cuando el miedo ha inundado tu corazón, cuando te dan el diagnóstico y te dicen ya no hay tiempo. A creer que podemos cambiar, que mi esposo puede cambiar, que mi condición económica puede cambiar, que la relación matrimonial puede cambiar, que mi relación con mis hijos puede cambiar. Lo que yo estoy viendo ahorita no es lo que Dios está viendo. Eso es lo que yo veo. Pero Dios ve algo más grande, porque podemos llegar a ser algo más grande. Pero hay que pasar el proceso. Hay que pasar por el entrenamiento. Y pasamos por esos momentos. Y cuando la prueba se vence, no salimos igual, ¿verdad que no? Salimos crecidos. La vida se empieza a ver de manera diferente. Nuestras prioridades empiezan a cambiar. En el momento de la prueba conocemos quién es Dios en nuestra vida y de lo que nosotros somos capaces de hacer con Dios. Momentos que vienen a edificarnos, pero que duelen mucho, que no son fáciles. Mamá María, el momento más difícil es al pie de la cruz. Ahí dice el Evangelio de San Juan 19:25, junto a la cruz estaba su madre. ¿Usted se imagina cómo estaba ella? Dice la palabra que Jesús se cayó 3 veces. Tiene un sentido teológico, porque así como iba Jesús, quienes vimos la pasión, dice que se apega mucho a lo que Jesús vivió, aunque todavía se queda corto. Y nos hizo llorar esa película, de ver la violencia con la que se le trató, con la que le tratamos, porque aunque no estuvimos ahí, ahí estuvo nuestro pecado. Jesús no se pudo haber caído solo 3 veces.
Jesús se ha de haber caído muchísimas veces, pero lo importante no es cuántas veces se cayó, lo importante es las veces que se levantó. Cuando hablamos de fe, hablamos de un rostro y de un nombre, no solo de un concepto, no solo de un versículo de la Biblia. Fe es creer en aquello que todavía no hemos visto. Ese es el concepto que tenemos de fe, sí, pero es mucho más que un concepto. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de un rostro y de un nombre, porque hablar de fe es hablar de Jesucristo. Es hablar de un hombre que es el Hijo de Dios. Y la fe es el regalo más grande que Dios nos puede dar aquí en la tierra, porque la fe mueve montañas, decimos, ¿verdad? Mire lo que le dijo Santa Isabel a mamá María. Dice: dichosa tú por haber creído que de cualquier manera las promesas de Dios se iban a cumplir. Dichosa tú. ¿Quién es la dichosa? La que cree, no la que tiene la vida sin problemas, porque no existe. La que en medio de los problemas sigue creyendo en Dios. Y esa es mamá María. Se recuerda que el ángel le dijo a ella: para Dios no hay nada imposible. Son palabras que sin duda, como dice la palabra, mamá María no comprendía y ¿qué hacía? Las guardaba en su corazón. Usted y yo hemos escuchado palabra de Dios, pero a veces no guardamos esa palabra en el corazón. Y es por eso que en el momento de la prueba flaqueamos. Hay gente que hasta se va de la comunidad porque Dios le falló, porque Dios no existe, porque hasta entramos en ese problema. Cuando el dolor es tan duro, cuando el sufrimiento es tan grande, el ser humano pasa por la tentación de decir: Dios no existe. Porque si Dios existiera, no hubiera permitido esto para nuestra vida. Y culpamos a Dios de todas las situaciones difíciles que nos toca que vivir en la vida. Y dice la carta de Santiago que Dios no pone a prueba a nadie, ¿sí? Él no nos manda las pruebas, porque si aquel Dios es amor, aquel que es amor, no puede mandar algo malo a nuestra vida. Y entonces, ¿por qué llega? A consecuencia del pecado original. Le abrimos la puerta al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la enfermedad, a la desesperanza, al miedo, al llanto, al odio, al resentimiento, a todo eso que puede hacer pedazos nuestro corazón. De una prueba podemos salir crecidos o podemos salir vencidos, pero eso depende de nuestra fe. Es creer. No veo la respuesta. Yo digo, ¿por qué Jesús? Yo le pregunto a Jesús: Jesús, la tecnología aquí en la tierra ha avanzado muchísimo. Un WhatsAppazo que nos mandara, ¿verdad? Ustedes, trabajando en tu problema. Asunto arreglado, ¿verdad? ¿No le parece que sería bonito recibir un chat de Jesús y yo? Pero entonces dejaría de ser fe. Porque es en medio de la oscuridad, de la tormenta en la que yo debo de creer. Que pase lo que pase, mis proyectos son distintos a los de ustedes. Isaías 55:8. Dista de lo que dista del cielo a la tierra, pero mis proyectos son superiores a los de ustedes. Ahí tirada yo en el baño llorando, porque mi corazón estaba desgarrado, porque no comprendía lo que estaba pasando. Ahí el Señor me regala esta cita bíblica. ¿Se acuerda que yo le había dicho: decime lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro, porque no te entiendo? Y eso de abrir la Biblia al azar, yo me acuerdo que desde que comencé me dijeron que eso no se hace.
Perdone, pero a mí sí me ha funcionado. Dios me dio la respuesta. Mis proyectos no son los mismos que los tuyos, pero son superiores a los tuyos. Y eso es la fe. Creer que lo que yo estoy viviendo tiene un sentido para Dios. En mi mente yo no lo puedo comprender. Job decía, si aceptamos lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? Usted sabe que Job se quedó sin nada. Después de tenerlo todo, se quedó sin nada. Solo una mujer que yo no sé cómo no se fue también, ¿verdad ustedes? Porque esa mujercita no lo ayudaba, ¿verdad? Y aún así sigues creyendo en Dios. Maldice a tu Dios, fue la respuesta de su esposa, ¿verdad? ¿Cuánta gente en el momento difícil se olvida de Dios y culpa a Dios de las situaciones que nos toca que vivir? Hermanas, nosotros vamos a pasar por diferentes circunstancias, pero no somos la circunstancia, ¿verdad que no? Y todo lo que en esta vida comienza, en esta vida termina. Y cuando salimos fortalecidos en la fe. Y la vida es una montaña rusa, yo así la he visto. La montaña rusa a veces está aquí abajo, pero se queda abajo. Va para arriba, se queda arriba, viene para abajo. Esa es la vida. Levánteme la mano aquí, ¿quién tiene problemas? A ver, levánteme la mano. Solo para que hagamos un... Bueno, hay algunas que no la levantaron, bendito sea Dios. Pero usted no se preocupe, ya no le tardan en llegar porque para todos alcanza. Para todas alcanza, ¿verdad? La vida es una montaña rusa. Lo que hay que aprender es a confiar en Dios, a creer como Mamá María. Mamá María no entendió. Vas a quedar embarazada por obra del Espíritu de Dios, que descenderá sobre ti. Ella no entendió, pero no entender es normal en la vida del ser humano. Porque nosotros no podemos entender el sufrimiento porque es inalcanzable. ¿Sabe por qué? Porque esto no es un proyecto de Dios. El sufrimiento no es proyecto de Dios. El sufrimiento es consecuencia del pecado mortal. Pero lo que Él nos pide es mantenernos firmes, confiando y creyendo. ¿Eso qué significa? Que no voy a llorar, que no voy a sentir miedo, que voy a perder por momentos la esperanza. Voy a pasar por eso, porque soy un ser humano. Y no somos de piedra, no somos de madera. Dios puso sentimientos en nosotros. Y nos llenamos de miedo, por supuesto. Pero a pesar del miedo yo sigo caminando. Voy en medio de una oscuridad, no veo la luz, pero a tientas voy caminando. No sé ni para dónde voy, pero sigo caminando. Me caigo, me puedo caer y llorar y tirarme al suelo y gritar y patalear, pero no me quedo en el suelo. Me vuelvo a levantar. ¿Para qué? Para seguir luchando. Jesús no se maravilló de la creación, no dijo, ¡ala, qué lindo todo lo que mi Padre hizo! Porque lo que Dios hizo es maravilloso, no. Agarre una flor, una rosa y es hermosa. Agarre una abejita y usted la examina y es bella. Todo lo que ha hecho Dios, esos celajes de estos días. No, si ahí andamos subiendo en Instagram, ¿verdad? ¡Qué celajes tan lindos! Todo lo que Dios ha hecho todo lo que Dios ha hecho es hermoso y lo ha hecho para nosotros. Tenemos que creer que somos la razón. Yo soy el objeto del amor de Dios. Cuando lleguemos a comprender eso, va a cambiar nuestra dinámica de vida. Porque yo sé que Dios me ama, pero teóricamente. Pero ese amor no ha cobrado sentido en mi vida y por eso nos llenamos de miedo. Jesús no se maravilló de toda esa creación. ¿Sabe de qué se maravilló? Cuando llega el romano, el capitán romano, y le pide que por favor le sane a uno de sus siervos que está moribundo. Y Jesús le dice, vamos a tu casa. Y él que contesta,
lo decimos en la Santa Eucaristía, no soy digno de que entres a mi casa. Una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Y dice la palabra, y Jesús se maravilló de la fe de aquel romano. ¿Qué es lo que maravilla al Señor? Por eso mamá María tiene un lugar en la Iglesia Católica, porque es la mujer de fe, la mujer que está al pie de la cruz, viendo a su hijo desgarrado. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, mire lo que dice, muchísimos años antes de que pasara, la profecía estaba escrita. Era un pedazo de carne que colgaba del madero, tan desfigurado, dice el profeta, que horrorizaba verlo porque ya no parecía un ser humano. Así lo dejamos. Y una mamá está al pie de la cruz viendo eso. Horroriza ver la carnicería que tuvimos contra Jesús. Usted se imagina el corazón de esa mujer, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Ese puñal, esa espada le había atravesado el alma a la madre. Y escuchar al hijo, tengo sed, y ella no poderse acercar ni siquiera para darle un poquito de agua. Escuchar de Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo me imagino a mamá María buscando la mirada de Jesús, como diciéndole, no tengas miedo, porque en la anunciación el ángel me dijo, su reinado no terminará jamás. Y lo que estaba ahí parecía que era el final, pero ella guardó en su corazón, su reinado no terminará jamás. Ella no comprendía, era una mujer, un ser humano, y lo que miraba hablaba diferente de lo que había escuchado. Pero es la mujer que está al pie de la cruz, viendo a su hijo, diciéndole, aquí estoy yo con la promesa del Padre. Es la mujer que cree en el momento más difícil de su vida. Y cuando nosotros nos decimos ser mariana, hemos reducido tanto a mamá María, porque se ha convertido en un estandarte de división entre una religión y otra. Eso no es ella. Mamá María no es un estandarte de división. ¿Qué significa ser marianas? Porque nos encanta ser marianas, ¿verdad que sí? Somos marianas. Bendito sea Dios. Pero ¿qué significa ser mariana? Llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, tener una estampita de la advocación de la Virgen de Fátima. ¿Qué significa ser mariana? Seguir los pasos de María. Y si ella como un ser humano lo pudo hacer, ¿qué significa? Que yo también puedo. Porque ahora el saludo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ya no es para mamá María. ¿Es para quién? Ponga su mano en el corazón y diga, es para mí. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Pase lo que pase, si nos toca pasar al pie de la cruz, recuérdate de mamá María. De pie. Y sin duda se cayó. Porque una mamá ver a su hijo así, las piernas no le sostienen. ¿Sí? Yo tuve que ir a ver el cadáver de mi sobrino tirado en la calle porque lo asesinaron. Y yo iba caminando y yo no sé cómo caí de rodillas, no sentí las piernas. Es que ya no se siente. Pero sigues creyendo. En medio de la tribulación. No te puedes apartar de Dios. Él tiene el control
Y todo esto es un misterio, porque el sufrimiento es un misterio. Y sola no lo vamos a lograr. Lo necesitamos a Él. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Cierre sus ojos. Le voy a invitar ahora a hacer esta oración ahí en el interior de tu corazón. No sé cómo está tu corazón. No sé cómo hayas venido. Pero preséntale a Jesús ese corazón, así como lo tienes el día de hoy.